Shalom. Esta semana estamos estudiando la Parashat Vaera y vamos a comenzar con la aliyá número 1 de esta Parashá, que comienza en el capítulo 18, versículo 1 y va a terminar en el versículo 15. Dice el texto: se le apareció a él Adonai en el llano de Mamre, y él estaba sentado en la puerta de la tienda cuando más caliente está el día. Alzó sus ojos y vio que aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Cuando vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra y dijo: mis señores, si ahora he encontrado gracia a sus ojos, no, lo ruego, pases de tu siervo. Será tomado un poco de agua, se lavarán vuestros pies y descansarán debajo del árbol. Tomaré una hogaza de pan y reconfortarán vuestros corazones. Después pasarán, ya que pasaron delante de vuestro siervo. Y le contestaron: sí, haz como has hablado. Se apuró Abraham hacia la tienda a Sará y dijo: apresúrate a tomar 3 seim de harina de sémola, amasa y haz galletas. Y hacia el ganado vacuno corrió Abraham, tomó un ternero blando y bueno, lo entregó al mozo y se apuró para prepararlo. Tomó mantequilla y leche, luego el ternero que había preparado y puso delante de ellos, mientras él estaba parado junto a ellos debajo del árbol, y ellos comieron. Entonces dijeron a él: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él contestó: he aquí, está en la tienda. Entonces el malaj expresó: he de volver a ti como en esta época, con vida, y he aquí un hijo tendrá Sara tu mujer. Y Sara estaba oyendo desde la puerta de la tienda, y él estaba detrás de la puerta. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. Le cesó a Sara la menstruación. Se rió Sara en su interior diciendo: después de haber envejecido tendré juventud, y aparte mi señor es anciano. Entonces dijo Adonai a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: acaso ciertamente daré a luz si yo soy anciana? ¿Acaso hay algo imposible para Adonai? Para esta fecha volveré a ti como en esta época, con vida, y Sara tendrá un hijo. Lo negó Sara diciendo: no me he reído, debido a que tuvo miedo. Pero le contestó: no, pues te has reído. Muy bien. Esta es la primera aliyá, y en primer lugar, ¿qué es lo que se manifiesta? Lo que ya conocemos de Abraham, y uno de sus rasgos más característicos es la hospitalidad, que en aquella época, también a causa de las distancias tan grandes que habían de un lugar a otro, también la vida de nómada era más frecuente. Entonces ayudar a otros en el camino era muy importante, pero también había otra cuestión, que es la de precisamente los asaltantes, dado que había muchas distancias entre una población y otra. Entonces también había mucho movimiento de estos asaltantes. Sin embargo, Abraham, siempre confiado en Akadosh Baruj Hu, él tenía, como decimos, este rasgo tan característico de Abraham y de todos sus descendientes, que es la hospitalidad. Desde el momento en que la hospitalidad es una actividad en Abraham, esto también propicia que él exprese la fe a la que él ha nacido. Y hay otras prácticas que son parte de esta hospitalidad, que también van a expresar la fe de Abraham. Y por supuesto va a ser la actividad de la fe o del servicio que nosotros vamos a hacer como descendientes propios de Abraham. ¿En qué consiste? Bueno, él hace llamar a su esposa, Abraham hace llamar a su esposa Sara para que prepare galletas. Y las galletas son la matzá, son el pan ácimo.
también hace matar a un ternero y luego también trae derivados de la leche. Precisamente así es como los presenta ante ellos, y previamente a poder probar los alimentos se lavan las manos, se lavan los pies, se asean para poder ser bien recibidos en casa de Abraham. Por esta situación de que el viaje produce pues mucho polvo, la gente no está del todo higiénica, y también habla de un cambio en el estado entre estar sucio y estar limpio para poder disfrutar de los alimentos. Entonces, la higiene habla de un cambio de estado, del estado de suciedad al estado de limpieza. Así que comer con las manos limpias es algo particular de la cultura hebrea, aprendida por Abraham. También el recibir a la persona con pan o con galletas, matzá, con pan ácimo, es particular de la descendencia de Abraham. Y luego también dar lo mejor que uno tiene, que es la carne. En el pasado hablaba de un momento festivo, y por eso le da carne, y también le va a dar derivados lácteos, aun cuando primero mata al animal y mientras lo prepara es que le sirven los derivados lácteos. Esto también abre el paso para la mitzvah que más tarde va a ser dada a conocer, en el cual no podemos mezclar la carne roja con los lácteos, con los derivados lácteos. Todo esto, como estamos hablando del libro de Bereshit, estamos conociendo el origen de todas las cosas, incluso de la propia fe y de la cultura de aquella época, de aquellos lugares, y que hoy en día es parte sustancial de lo que nosotros representamos como pueblo de Israel sobre este mundo. Más adelante vamos a descubrir que estos visitantes que recibe Abraham y que son atendidos de esta forma, con la cual nosotros debemos aprender a atender a todos nuestros visitantes de igual forma. Estos visitantes vienen a dar noticias a Abraham, por lo cual se considera que tales visitantes más bien son mensajeros de Hashem para darle la noticia a Abraham a causa de todo este comportamiento, de este buen comportamiento, darle la noticia de que tendrán un hijo que pueda ser el heredero de todas las promesas y todos los bienes y de todas estas prácticas que Abraham y Sara estaban realizando en esta región del mundo. Entonces, obviamente, tal noticia no puede ser recibida de una forma distinta a la que expresa la Torá, porque efectivamente los dos ya eran personas ancianas y aún así se les ha mencionado, se les ha hecho mención de que tendrán un hijo a pesar de la avanzada edad, y que ya en Sara ya había dejado el periodo fértil. Por lo tanto, se hace completamente razonable la reacción que tiene Sara. Sin embargo, obviamente, al estar hablando de un mensaje divino, uno debe tener una postura diferente, aun cuando la realidad la vemos distinta. Esto nos ayuda con aquello que hemos platicado del Sefer HaZohar, en donde debemos observar las cosas con la mente espiritual, debemos observar las cosas con la fe, pues la realidad física muchas veces me habla de otras situaciones y solamente a nivel celestial se están expresando cosas distintas. Si nosotros logramos conectarnos con la fe en este mundo espiritual, vamos a poder ver cumplidas todas las promesas que Hashem, que Akadosh Baruj Hu, tiene para todos los descendientes de Abraham. Bueno, esto es lo que dice la primera aliyá. Que aprendemos, por supuesto, la mitzvah de la hospitalidad y también las prácticas que en lo sucesivo,
con respecto de la matzá, con respecto de la leche y la carne, que van a ser reveladas más adelante para el pueblo de Israel en Moshe Rabbeinu. Muy bien, nos vemos para la próxima. Shalom.